Analizaremos la Constitución española por medio del proceso constituyente. La Constitución que actualmente rige España es la de 1978. Después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, necesitaban retomar el hilo de las 7 leyes fundamentales, creando una octava ley con rango de ley fundamental, la Ley para la Reforma Política de 1977. Quería hacerse un cambio con base a un consenso, donde se unieron todas las fuerzas políticas para no repetir los errores de las anteriores constituciones. Obtuvieron una estabilidad política que serían las bases de los procesos de la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaron la Constitución. El 6 de diciembre del mismo año, los ciudadanos españoles, quienes por referéndum procedieron a aprobar el texto constitucional. El 27 de diciembre se produce la sanción y la promulgación de la Constitución española. El 29 de diciembre se publica en el Boletín Oficial del Estado. El texto supuso la ruptura con el régimen dictatorial que se tenía con Franco, implantando en España un sistema democrático, social y altamente descentralizado. La soberanía. La soberanía viene establecida en el artículo 1 en el apartado 2, el cual dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Por lo tanto, la soberanía reside en el pueblo. La forma de Estado. ¿Cómo vamos a analizar la forma de Estado? Bueno, primero tenemos que entender que la forma de Estado es cómo se organiza territorialmente España, lo cual viene en el artículo 141 de la Constitución. España es la patria de todos los españoles y está dividida territorialmente en comunidades autónomas, provincias y municipios. Las comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Canarias se constituyen en provincias que tengan características históricas o culturales comunes. Tienen su propia bandera y escudo, algunas también su propia lengua, y todo ello siempre que se conserve la unidad de la nación española. El número de comunidades autónomas es de 17 y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla, situadas en el continente africano. Además, 2 de las comunidades autónomas son islas, que son Canarias y las Islas Baleares. Estas comunidades tienen a su cargo todo lo relacionado con la organización de su autogobierno, como la policía local, obras públicas, aprovechamiento forestal y medio ambiente, desarrollo económico, entre más. También puede prestar servicios de la seguridad social. El Estado puede dictar leyes básicas en muchas materias, como relaciones exteriores. Pueden desarrollar o ejecutar algunas de estas materias, pero en este caso, solo si el Estado no les pone ninguna objeción o obstáculo. En las comunidades autónomas existe la misma separación de poderes que en el Estado español: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno de la nación tendrá un delegado en cada comunidad autónoma para dirigir en ellas la administración del Estado. La gestión en libertad del municipio corresponde al ayuntamiento, que está formado por los concejales y el alcalde. Los concejales son elegidos entre todos por votación. Luego, ellos mismos eligen entre ellos a su alcalde, que es como el presidente de gobierno, pero a nivel local. Ahora, la corona. Viene del artículo 56 al 65. Artículo 56. El rey, que actualmente es Felipe VI, es jefe de Estado y máximo de las Fuerzas Armadas, símbolo de la unidad en España. El rey reina pero no gobierna. Sus actos son refrendados por otros responsables políticos, como el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y ministros. Corresponde al rey
sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes, conformar tratados internacionales que apruebe el gobierno. La forma de gobierno. Artículo 1, apartado 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, España es una monarquía parlamentaria porque tiene una familia real. Por lo tanto, el papel del monarca es la de la representación y unidad, y parlamentaria por el apoyo entre los principales poderes legislativo y ejecutivo en una colaboración con pesos y contrapesos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están apoyados por las distintas administraciones públicas, central, autonómica y local, y en el ejército. El poder legislativo es el encargado de elaborar leyes por mandato del pueblo, así como de aprobarlas o rechazarlas. Está representado por el Parlamento, que es lo mismo que las Cortes Generales, formadas por el Congreso de Diputados y el Senado. El Congreso de Diputados es conocido como Cámara Baja y el Senado como Cámara Alta. El Parlamento es bicameral, porque tiene estas dos cámaras. La Cámara Baja se compone de 350 diputados, la Cámara Alta se compone de 266 senadores. Su número no es fijo, ya que varía dependiendo del número de los habitantes de las distintas comunidades autónomas. Cada provincia elegirá a 4 senadores, islas mayores solo a 3, islas menores 1, y las comunidades autónomas un senador y otro más por cada millón de habitantes. Se le llama la Cámara de Representación Territorial porque es la más importante del Estado, ya que representa la soberanía popular. Las funciones de las Cortes Generales tienen el privilegio de hacer las llamadas leyes orgánicas, que son las que se desarrollan los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Además de elaborar leyes orgánicas u ordinarias, las Cortes Generales tienen la función de autorizar cada referéndum propuesto por el gobierno sobre cuestiones trascendentes para la nación. Cada 4 años, todos los españoles mayores de edad, 18 años, pueden votar libremente y ser votados en las elecciones generales para elegir democráticamente a sus diputados y senadores. Poder Ejecutivo. Poner en práctica las leyes aprobadas y que éstas se cumplan. También organiza, dirige y gestiona la política interior y exterior, civil y militar. Este poder se encuentra en el gobierno integrado por presidente, vicepresidente y ministros. En el artículo 98 Rey propone a un candidato a la presidencia, con previa consulta del Congreso, de los diputados y de grupos políticos con representación parlamentaria. El candidato propuesto expone el programa político del gobierno que pretenda formar. El Congreso de Diputados tiene que otorgarle su confianza con la mayoría absoluta de sus miembros. Si esto se cumple, el rey le nombrará presidente, pero si no le otorga la confianza, se repetirá la votación 48 horas después. El presidente de gobierno es el más importante y es también conocido como jefe de gobierno. Puede haber uno o varios vicepresidentes. Su existencia es potestativa y no obligatoria. Su misión es sustituir al presidente y asumir las funciones que le delegue, en caso de enfermedad, ausencia o esté la vacante disponible. El presidente de gobierno propondrá al rey el número de vicepresidencias, así como sus titulares en el mismo sentido. El rey los nombra y separa. Los ministros son órganos individuales de carácter superior. Son titulares de sus departamentos como defensa, educación, economía. Tienen doble naturaleza, política, porque son un componente del gobierno, y administrativa, porque son titulares de un departamento ministerial. Poder judicial. Título 6 de la Constitución española. Capacidad de juzgar el cumplimiento e incumplimiento de las leyes. También tiene la competencia de poner castigos o sanciones. Los jueces o magistrados son los titulares de este poder, cargo que se accede al finalizar una carrera judicial. Es el más independiente, ya que es el que vigila que las leyes se cumplan y que éstas sean justas. Por quien pertenezca al Poder Judicial, no puede desempeñar otro cargo público ni pertenecer a ningún partido político o sindicato. El deber del Estado es garantizar justicia gratuita para quien no pueda pagarse un abogado.
El Poder Judicial tiene a su disposición a la Policía Judicial para que investigue los delitos y capture a los delincuentes, y además todos tienen el derecho de colaborar con la justicia. Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso de Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Organismos autónomos. Un organismo autónomo no tiene subordinación de ningún poder constitucional. Sus principales funciones comprenden actividades de fomento, prestaciones o de gestión de servicios públicos. Un ejemplo es el Sistema Nacional de Empleo. Está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos del empleo de las comunidades autónomas. Los elementos esenciales son la integración, compatibilidad y coordinación de los sistemas de información de los servicios públicos de empleo. La existencia de un sitio común en red telemática que posibilita el reconocimiento por los ciudadanos de las ofertas, demandas de empleos y oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de los países del espacio económico europeo. Otro ejemplo es el Fondo de Garantía Salarial, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. Poder corrector. España lleva a cabo el modelo keynesiano, porque los poderes constituidos respetan a la Constitución, no se deposita el poder corrector en los jueces. La aplicación es concentrada, porque no cualquier juez puede aplicarla, sino que hay personajes exactamente designados para resolver este tipo de conflictos. El acto de aplicación es abstracto, porque se aplica tal y como lo dice la ley. Esto quiere decir que se debe de interpretar la ley según el caso. Hay una interpretación de la misma. En cambio, cuando es concreto, se refiere a que la ley se aplica tal y como lo dice la Constitución. En el caso de la expulsión, cuando alguna ley contradice la Constitución, no se inaplica simplemente, sino que se sigue todo un procedimiento para expulsar esa ley de la Constitución. Poder revisor. Título 10 entre el artículo 166 al 169. El Poder Revisor está conformado por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, diputados, senadores. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum por su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Poder convencional. Artículo 93. Mediante ley orgánica se podrán autorizar la celebración de tratados por lo que se atribuye a una organización o institución internacional en el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la sesión. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional
para que declarara que existe o no esa contradicción. Espero hayan entendido muy bien lo que es el análisis de la Constitución española. Muchísimas gracias.